Hey, tenemos que hablar. Cuando empecé este canal comentaba que yo iba a hablar de lo bueno y de lo malo de la movilidad eléctrica. La misión es contarles cómo los coches eléctricos están cambiando el mundo y cómo el futuro de la movilidad es eléctrico, sin duda alguna. Pero a veces también toca hablar de cosas que no son tan buenas. Y no es tanto algo malo como tal, es más bien un poco una decepción. Y tiene que ver con el XPeng L03, que es la versión sub del Mona M03, un coche que ha sido muy exitoso en China, porque relación calidad-precio es tremenda, y esto es lo que XPeng pretende que sea lo más vendido de la marca, incluso más que el Mona M03, porque es una versión sub y los subs son mucho más demandados que las berlinas. Y confían tanto en este coche que no solamente se lanza en China, como es el caso del Mona M03, sino que también se lanza fuera de China, en este caso en Europa. Y lo acaban de hacer por todo lo grande en un evento internacional en Múnich. Evento al que de hecho iba a estar yo, pero al final, en fin, por muchos temas no estoy ahí. Pero para mí este coche ha sido una decepción y quiero contarles por qué. Parte importante del éxito descomunal que están teniendo las marcas chinas por encima de gran parte de la industria europea y americana tiene que ver con dos vectores que se cruzan además. Un vector es una tecnología tremenda, ¿no? Te ofrezco un coche que es significativamente mejor a cualquier cosa que se venda en Europa y en muchos casos incluso a lo que vende Tesla y lo que se está haciendo en Estados Unidos. Junto con el otro vector, es el vector que se cruza, es a un precio descomunalmente bueno. Ese cruce de vectores hace que los coches chinos estén dominando de la forma en que están dominando. En definitiva, te ofrezco el futuro y además te lo ofrezco a un precio muy accesible. Parte de la razón importantísima por la cual China está cambiando tanto en cuanto a su movilidad es por esto, es precisamente por esto. Y parte de la razón por la cual estamos viendo tantos coches chinos que se venden cada vez más aquí en España, en México, en diferentes partes de Latinoamérica, tiene que ver también con esto. Esa intersección entre muy buena tecnología, muy buen producto con muy buen precio. Por lo tanto, es lo que esperamos de compañías que son tecnológicamente avanzadas, como XPeng, sobre todo cuando te lanzan un nuevo coche que entra en el segmento de mayor acceso, el segmento más económico. Y el L03 es un coche muy interesante que entra en el segmento más competido del mundo automotriz. Punto. Subs de 4,6, 4,8 metros. Ahí es donde el L03 entra. Es una competencia despiadada. Están ahí todos, pero además está ahí el coche más vendido del mundo, el Tesla Model Y. Además que el Tesla Model Y es el más vendido del mundo en general, no solamente de coches eléctricos. Entran ahí con un coche que honestamente es bastante bonito, muy tecnológico, con un interior minimal pero bastante bien diseñado, muy en el estilo de XPeng en general. Un coche que tan solo por verlo ya es un tanto distinto, eso es muy interesante. Con un coeficiente aerodinámico súper bajo, una pantalla central multitáctil de 15 pulgadas, una segunda pantalla de 8 pulgadas de instrumentación, muchísima tecnología, es XPeng. Así que el L03 en términos de coche, el coche es muy interesante, es muy bonito, cumple con todos los valores y todos los principios que te puedes esperar de la marca de XPeng. Es un coche que técnicamente agarra todo lo que ha hecho tan interesante a XPeng, todo lo que hace que deseemos a la marca y lo traería a un modelo de mucho mayor acceso. Esa es la teoría y eso es lo que XPeng pretende con este coche, porque es exactamente lo que consiguieron y lo consiguieron con muy buenos resultados con el Mona M03 en China. Vale, lo malo es que en el caso del L03 algo ha fallado. Y la razón por la cual el L03 no va a ser el éxito en ventas que XPeng pretende tiene que ver con su precio, con el precio con el cual entran a Europa, pero también tiene que ver con lo que ofrecen por ese precio. El L03 va a estar disponible en versión 100% eléctrica en dos modelos. Uno con una batería pequeña de 58 kWh y uno de gran autonomía con una batería de 71 kWh. La versión con la batería pequeña de 58 kWh se va a vender por, no hay un precio oficial todavía anunciado para España, pero el precio de venta en Alemania es de 35.600 euros. Lo siento. No me salen las cuentas. Algo aquí ha fallado. No solamente eso, sino que una de las grandes aristas diferenciales de XPeng desde su lanzamiento ha sido mostrar cómo la tecnología permite cosas que muchos otros coches aquí en Europa no son capaces no solamente de alcanzar, es que no se les acercan, y es la carga rápida. El XPeng G6, el XPeng G9 tienen potencias de carga tremendas. Nos hemos sorprendido un montón con lo que han conseguido a unos precios relativamente interesantes. El XPeng L03 tiene arquitectura de 400 voltios. Estamos hablando de que esta es una industria automotriz que te dice que la carga en 400 voltios es el pasado.
Pues van y te lanzan un coche de 35.000 euros con una batería de 58 kWh que tiene una arquitectura de 400 voltios y carga hasta los 236 kilovatios de potencia. Pero ¿qué pasa? Que la autonomía de 440 kilómetros con esa batería, por ese precio, pone al Xpeng L03 por debajo de la inmensa mayoría de la oferta nueva de coches que está saliendo desde Europa. Sí, estamos hablando de que, hola, Europa supera a China con este nuevo coche. El coche económico, que sería uno de los que revolucionaría la movilidad eléctrica en Europa con una oferta tremenda y un precio rompedor, no le llega, no se le acerca a mucha de la oferta nueva que está saliendo desde Europa. Y eso es muy fuerte, porque llevamos años hablando de cómo China está muy por encima de Europa. Pero a la hora de la hora, cuando las cosas se ponen serias, cuando tenemos que hacer cosas que realmente cambien el mercado, que vayan más allá de simplemente ofrecer muchísima tecnología a lo bestia, vamos a ofrecer un coche que podría competir de verdad en la industria automotriz europea, es que no le llega a los pies de muchas de las cosas que están lanzando muchas marcas aquí en Europa. Y no solo la industria europea, hago la comparación con la industria europea porque suelen ser a los que nosotros mismos, los comunicadores, golpeamos cuando hacemos comparativas y decimos que los chinos nos están comiendo, pero también no le llegan a los pies de Tesla, es que no le llega ni a los pies de BYD ni de Leapmotor. Es fuerte y creo que una tabla comparativa lo explica mucho mejor. Y tenemos que empezar con el Tesla Model Y estándar porque es su principal competidor y es que no hay comparación. Por 5.000 euros más consigues un coche que tiene 100 kilómetros más de autonomía, que es mucho más eficiente, que seamos honestos, tiene mejor tecnología, tiene muchas más actualizaciones OTA, tiene mucho más espacio en el maletero, es más coche. Es la realidad. Hay cosas en las cuales el L03 lo supera, sin duda alguna, carga un poco más rápido, creo que en algunos casos en el interior el L03 está por encima que el Model Y estándar, pero lo siento, son 100 kilómetros más de autonomía por solamente 5.000 euros extra. A la hora de elegir entre un coche y otro, creo que la mayoría de la gente va a tener muy claro cuál va a ser la elección. Pero dejemos a un lado a Tesla, hablemos de la industria europea, el ID. Cross y el Skoda Epic, dos de los subs compactos que han entrado con mucha fuerza y que cuando haces comparativa de números es que no hay por dónde cogerlo. Tanto el Epic como el ID. Cross tienen precios un poco por debajo del L03 con la misma autonomía, pero a la hora de recibir ayudas el Volkswagen y el Skoda van a tener muchas más ayudas que el Xpeng L03 porque el Xpeng viene desde China y por lo tanto menos ayudas que estas dos versiones fabricadas aquí en Europa. Además que como la fuerza comercial de Volkswagen en Europa es fuertísima, tanto el Skoda Epic como el ID. Cross de Volkswagen seguro que tendrá alguno que otro incentivo muy interesante que va a dejar el coche por debajo de los 33.000 euros antes de cualquier ayuda, pero con una autonomía, básicamente la misma autonomía que el L03. Y seamos muy honestos, ante la elección de una marca europea versus una marca que todavía no es muy conocida en Europa como es Xpeng, y además entrando en un segmento en el cual es ultra competitivo, donde hay un montón de jugadores tratando de hacerse con el mercado de subs. Lo siento, pero creo que aquí las cosas no van a ser muy interesantes para Xpeng. Creo que aquí algo ha fallado. Y cuando extendemos un poco la comparativa a otras marcas chinas, y sobre todo Leapmotor y BYD, las cosas se ponen aún peor para este coche, porque el BYD Atto 3 Evo, con un precio prácticamente igual, 1.000 euros por encima, 1.000 euros por debajo al L03, consigue 60 kilómetros más de autonomía. Y la red de concesionarios de BYD, al menos aquí en España, pero es que lo estamos viendo en toda Europa, es muchísimo más extensa de lo que hemos visto hasta ahora con Xpeng. Y Leapmotor un poco sucede lo mismo. El Leapmotor B10, que es un coche muy interesante, un sub que también entra en ese segmento, con básicamente la misma autonomía, 435 kilómetros de autonomía, que son 10 kilómetros menos que el Xpeng L03, aquí en España lo consigues por 31.000 euros. ¿Qué pasa con Leapmotor? Puede gustar o no te puede gustar Stellantis, pero detrás de Leapmotor está Stellantis y toda la red de Stellantis. Y sé que ahora mismo Stellantis no tiene la mejor reputación del mundo, pero sé que para muchísimas personas, tal vez no los entusiastas de la movilidad eléctrica como tú y yo, pero para la generalidad, el ver concesionarios por todo lado y ver la marca presente por todo lado es, en muchísimos casos, argumento suficiente para elegir entre una marca y otra. Esto es así. Lo cual me lleva al origen del problema. El origen del problema es que este coche, con esta autonomía y estas prestaciones, son muy buenas prestaciones, con una autonomía que no termina de convencer y con un precio que falla por completo en Europa. Pero ¿qué pasa? Que el Xpeng en China tiene todo el sentido del mundo. En China este coche vale 18.000 euros. En Europa vale 35.000. Estamos hablando del doble de precio. Xpeng ha duplicado el precio del coche. Y es que eso no tiene ningún sentido. Este coche hace sentido si tuviese un precio de, lo dije en otro vídeo, 27.000, 28.000, 29.000 euros. Ahí estaríamos hablando en otros términos completamente distintos porque te ofrecería un coche interesante con una autonomía que es un tanto insuficiente, pero a un precio significativamente menor a todo lo que la industria europea está ofreciendo ahora, compitiéndole muy fuertemente al Model Y por
debajo del precio del Tesla Model 3, porque sí, es una comparación injusta. El L03 versus el Tesla Model 3 son coches muy distintos, pero muchas personas cuando van por un eléctrico piensan, me da igual si es un SUV o no es un SUV, lo que quiero es la mayor autonomía posible por el menor precio posible. Y por eso el Model 3 se vende tanto. Y aquí, cuando estamos hablando del Model 3 estándar, que tiene un precio de 32.000 euros, que es menos que el L03, y tiene muchísima más autonomía, entonces es que no veo cómo pueden vender este coche. Este coche debía estar por debajo de los 30.000 euros, y ahí se cumplirían los dos vectores con los que comencé hablando en este vídeo. Mucha tecnología. Sí, la tecnología de carga no es la que te esperas de Xpeng. Y la autonomía, en fin, no es buena autonomía, pero con un precio de 29.000 euros dices, oye, entre una ID Cross y un L03 por menos de 30.000 euros, es que el L03 voy directo, misma autonomía, pero me estoy ahorrando más de 5.000 euros. Y es un coche bonito, pero a 35.000 euros. Entonces dices, mira, veo el Epic, veo el ID Cross, es Volkswagen, es Skoda, son coches con muchísima reputación, marcas muy reputadas en Europa. Me ofrecen lo mismo por prácticamente el mismo precio. Es que la gente va a decir, mira, no sé qué es Xpeng, nunca he visto esa marca, yo no sé qué va a pasar con Xpeng en 5 años, me voy por Volkswagen, me voy por Skoda. Y no es una coincidencia que el Elroq sea uno de los coches más vendidos en Europa. Es un muy buen coche y el Epic es que va a ser una bomba en ventas por todos estos motivos y más. No entiendo cómo Xpeng no consideró nada de esto a la hora de posicionar el coche y decidir duplicar el precio versus lo que se vende en China. No lo entiendo. Así que sí, es un coche interesante y por fin le han puesto Google, le han puesto servicios de Google, que era urgente que lo hagan, pero es un coche que me ha dejado muy frío. En cuanto a prestaciones, en fin, no está mal, pero es un coche que, lo siento, no lo va a comprar nadie. Me da una pena, soy el primero que quiere que compañías nuevas súper tecnológicas funcionen. Xpeng me encanta como marca, es de mis marcas favoritas de coches eléctricos y por eso me genera tanta decepción el L03. Algo ahí falló mucho el cálculo. Alguien dentro de Xpeng cree que en Europa van a vender el coche solo por la marca y lo siento, eso no es así. Ya lo probaremos si la marca quiere dejármelo. Lo probaremos, pero es que con esa autonomía y a ese precio yo recomendaría otras marcas de coches. Y todos los coches que he mencionado en este vídeo son marcas que literalmente recomiendo porque sí, recomiendo, son muy buenos coches, pero a este precio y esa autonomía, el L03 de Xpeng, lo siento, vayan por un G6, creo que es mucho mejor coche y vas a obtener mucho más. Pero bueno, eso, cuéntame en comentarios qué opinas. ¿Compartes esta decepción? Quería hablar con ustedes de esto también. Me encantaría mantener la conversación en los comentarios y nos vemos muy pronto. Chao, chao.